Parasitosis. La parasitosis es una infección causada por parásitos que se alojan principalmente en el sistema digestivo y afectan principalmente a los niños entre 1 y 5 años. Entre los más frecuentes son los Oxyurus, Ascaris y Giardias. ¿Cómo se transmiten? Los parásitos son transmitidos a las personas por medio de alimentos o aguas contaminadas con materia fecal que contienen los huevos de los parásitos. Algunos de sus síntomas son diarrea, vómitos, dolor abdominal, picazón anal, sangrado intestinal, pérdida del apetito, pérdida de peso, desnutrición, anemia, trastornos de crecimiento. ¿Cómo prevenir? Lavar y lavarse las manos a los niños con agua y jabón antes de preparar los alimentos o comer y después de ir al baño o regresar de la calle. Consumir solo agua segura. Si no se cuenta con agua potable o de red, colocar 2 gotas de lavandina por cada litro de agua o hervirla durante 3 minutos. Lavar muy bien las frutas, los vegetales y verduras que se coman crudas. Utilizar baños, letrinas o cualquier otro medio que garantice una correcta eliminación de las excretas. Evitar consumir alimentos de venta callejera o en lugares con deficientes condiciones higiénicas. Entamoeba histolítica. Es un protozoo-parásito anaerobio con forma ameboide, como su nombre lo indica, dentro del género Entamoeba. Es patógeno para el humano y para los cánidos, causando amebiasis incluyendo colitis amébica y absceso hepático. Su morfología. En la entamoeba histolítica se pueden distinguir varias formas o fases de desarrollo en esta especie, presente durante varias etapas de su ciclo de vida. Primero, el trofozoito. Es la forma activamente móvil de la especie. Se caracteriza por tener un núcleo con una concentración de cromatina puntiforme y generalmente concéntrica llamado cariosoma, así como la formación de cromatina en la periferia del núcleo. Después, el quiste. Forma infectante, contiene de 1 a 4 núcleos dependiendo de la madurez del quiste. Son de forma redondeada y circular, refringente con una membrana claramente demarcada. En el citoplasma se pueden ver con frecuencia de 1 a 3 inclusiones de glucógeno oscuras llamadas cuerpos cromatidales. El metaquiste. Tiene las mismas características que los quistes, por derivarse de estos durante el proceso de desenquistamiento en la luz del colon proximal. Son los metaquistes lo que darán origen a los trofozoitos, por lo que tienen una membrana más irregular y delgada que un quiste. Su ciclo de vida. El hábitat de la entamoeba histolítica es la pared y la luz del colon, en especial el ciego, ascendente y el rectosimoide, lugar donde por lo general ocurre la éstasis fecal. Los quistes con 15 micras son formas esféricas, resistentes excretadas con las heces por personas infectadas. Tras ingerir agua o alimentos contaminados, pasa sin modificación por el ambiente ácido del estómago, hasta la porción inicial del colon, el ciego, donde se introduce su transformación en metaquistes, los cuales rápidamente se divide en 8 trofozoitos, también amébicos. Los trofozoitos se adhieren fuertemente a la mucosa del colon, multiplicándose y pudiendo causar muchas dolencias. Algunos metaquistes se transforman en formas quísticas, que no se adhieren a la mucosa y son expelidas en las heces. La disentería amebiana o amebiasis es la forma de diarrea infecciosa con sangre y moco causada por entamoeba histolítica. Además de ello, la ameba puede atacar el hígado causando un absceso hepático amebiano. Su reproducción es asexual por fisión binaria o bipartición. El diagnóstico clínico de la entamoeba histolítica depende del tipo de amebiasis. Puede ser intestinal o extraintestinal. En la intestinal se utilizan métodos directos o exámenes coproparasitoscópicos. Por otro lado, en la extraintestinal se utilizan exámenes imagenológicos, o sea, ultrasonidos. Además, también se utilizan exámenes inmunológicos.
Trypanosoma cruzi. Es un protista de la clase Zomastigófora, familia Trypanosomastidae, caracterizado por la presencia de un solo flagelo y una sola mitocondria, cuyo genoma se encuentra ordenado en una compleja y compacta región, dentro de la propia mitocondria y cerca de la base del flagelo, denominada cinetoplasto. Es un parásito intracelular con un ciclo de vida que involucra vertebrados e invertebrados. Es el agente etiológico de la enfermedad de Chagas. Morfología. Presenta 4 formas distintas de inabulación: amastigota, promastigota, epimastigota y tripomastigota. Amastigota. Esférico u ovalado, es la forma reproductiva en el interior de las células mamíferas. Epimastigota. Alargado y con el citoplasto localizado anteriormente al núcleo, es la forma reproductiva en el tracto digestivo de los invertebrados y en medios de cultivo. Tripomastigota. También alargado, pero con el citoplasto localizado posteriormente al núcleo, se encuentra en la sangre de los mamíferos y es la forma infectante de ellos. Esta forma no se divide. Ciclo vital. Etapas en el ser humano. El ciclo se inicia cuando un insecto hematófago infectado pica a un ser humano y defeca. Los tripomastigotas se transmiten en las heces, entran en el hospedador a través de la herida o por el cruce de las membranas mucosas. Cuando entran en una célula humana se convierten en amastigotas. En esta etapa reproductiva a través de la mitosis, después de la reproducción, una gran cantidad de amastigotas se encuentra en la célula infectada, formándose pseudoquistes. El amastigota se convierte de nuevo en tripomastigota y las células se rompen. El tripomastigota vuelve a infectar otra célula repitiendo el ciclo de multiplicación. Etapas en el insecto. Cuando el insecto pica a un hospedador infectado, algunos tripomastigotas pasan a través de la sangre. En el intestino, el insecto se transforma en epimastigotas, los cuales constituyen una segunda etapa reproductiva. Después de la reproducción a través de mitosis, los epimastigotas pasan al recto. Allí se convierten en tripomastigotas y se evacúan a través de las heces. Las heces pueden infectar a un nuevo hospedador repitiendo el ciclo. Existen unas subespecies en Sudamérica, la cual infecta murciélagos. Es identificada como Tripomastigota cruzi marinkei. Patogenicidad. Producen la llamada enfermedad de Chagas en América. Trichomona vaginalis. Es un protozoo patógeno flagelado perteneciente al orden Trichomonadida que parasita el tracto urogenital tanto de hombres como de mujeres, pero únicamente en humanos. Produce una hemorragia denominada tricomoniasis urogenital. Características generales. Únicamente tiene un hospedador, es cosmopolita y tiene una única forma de vida en su ciclo vital, el trofozoito, ya que no forma quistes. El trofozoito presenta un tamaño de 10 a 20 micras de longitud y una morfología piriforme. Posee 5 flagelos, 4 son anteriores y libres, y el quinto se dirige hacia la parte posterior del cuerpo celular asociado a la superficie celular formando una membrana ondulante que no tiene porción libre del flagelo. Paralelo a dicha membrana se dispone, en el interior de la célula, un haz de microtúbulos denominado costa. Posee un aparato de Golgi asociado a microfilamentos, que en conjunto forman el denominado cuerpo parabasal. Atravesando el citoplasma como un eje y sobresaliendo por el extremo posterior, presenta una estructura formada también por microtúbulos denominada axostilo.
Este axostilo, en su parte anterior, se ensancha y recubre parcialmente el núcleo. Como continuación del axostilo hacia la parte anterior, hay otra estructura de microtúbulos, la pelta, que recubre parcialmente las estructuras basales de los flagelos. El núcleo, que posee una endosoma, está dispuesto en la zona anterior, cerca del punto de inserción de los flagelos. En las tinciones, el conjunto núcleo-cuerpo parabasal axostilo pelta se suele teñir como una masa única. Carece de mitocondrias y posee en su lugar unos organulos denominados cuerpos paracostales y parazostilares, que son hidrogenosomas, cuya función es producir energía en condiciones anaeróbicas. El trofozoito es la forma vegetativa que se alimenta, se produce e infecta. Alimentación por fagocitos y pinocitosis de bacterias, descamaciones celulares y leucitos, pudiendo producir leucopenia. Reproducción por división binaria longitudinal, pudiendo alcanzar millones de individuos en poco tiempo. No presentan reproducción sexual. Su ciclo de vida e infección. La Trichomona vaginalis vive exclusivamente en el tracto urogenital de los seres humanos. En las mujeres puede encontrarse en la vagina y en la uretra, mientras que en los hombres puede hallarse en la uretra, la próstata y el epidídimo. No se puede encontrar en ningún otro órgano medio, a excepción de un cultivo de laboratorio. La Trichomona vaginalis necesita para su desarrollo óptimo un pH de 5.5, por lo que no va a ser capaz de sobrevivir en una vagina sana, cuyo pH será de 4 a 4.5. Sin embargo, una vez que prospera la infección, el propio parásito producirá un aumento de la alcalinidad del medio para favorecer su crecimiento. Desde este momento, los trofozoitos se dividirán incrementando su número. En el momento en el que se produzca un contacto sexual, los trofozoitos estarán en disposición de infectar al nuevo hospedador. Diagnóstico. Se ha de tomar una pequeña muestra del flujo sospechoso colocándose en una gota de suero fisiológico sobre un portaobjetos y se cubre con una delgada lámina de cristal. Se observa bajo el microscopio a 60 aumentos. Si existen estos parásitos, se les verá moverse ágilmente de un lado para otro. También se observará que parasitan algunas células epiteliales, usualmente en grupos. En la preparación citológica con la tinción de Papanicolau se observan estos parásitos de forma alargada, ya sea aisladamente o agrupados en forma de corona, parasitando las células epiteliales. Plasmodium. Es un género de protistas del filo Apicomplexa, clase Aconostadacida, orden y familia Plasmodidae, del que se conoce más de 175 especies. El parásito siempre tiene dos huéspedes en su ciclo vital, un mosquito que actúa como vector y un huésped vertebrado. Al menos 10 especies infectan al hombre. Para humanos hay 4 especies de Plasmodium que provocan la malaria y paludismo. Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale y Plasmodium vivax, de las cuales la primera es la más virulenta y la que produce la mayor mortalidad. Otras especies infectan a otros animales, incluyendo aves, reptiles y roedores.